¿Alguna vez has sentido que las paredes se cierran a tu alrededor, que el ruido de tus problemas es tan ensordecedor que apenas puedes escuchar tus propios pensamientos? Te sientes solo en tu barca, luchando contra una tormenta que parece no tener fin. Ahora, quiero que lleves esa sensación a otro nivel. Imagina no solo un día difícil, sino estar literalmente encerrado por más de 10 meses. 8 únicas almas en todo el planeta, selladas dentro de una embarcación de madera, con apenas una ventana de 45 centímetros para ver el mundo. Afuera, la aniquilación total. Adentro, el miedo, el agotamiento y la responsabilidad de mantener con vida a miles de animales salvajes. Esto no es ficción. Esta fue la increíble prueba de Noé y su familia. Y hoy, no estás aquí para escuchar un simple relato. Estás aquí para descubrir el código secreto de la supervivencia divina. Lo que estás a punto de ver no es solo cómo lograron mantener la calma sin volverse locos, o cómo alimentaron a depredadores y presas sin que se devoraran unos a otros. Vas a descubrir la clave espiritual que les permitió atravesar el fin del mundo para ser el principio de uno nuevo. Una lección tan poderosa que puede transformar la forma en que enfrentas tus propias tormentas personales. Si tú también crees que la fe no se mide en los días de sol, sino en la fuerza con que te anclas durante el diluvio, entonces tu presencia aquí no es una coincidencia, es un llamado. Demuestra ahora mismo que eres parte de los que resisten. Dale un me gustas a este video como una luz de esperanza en la oscuridad. Suscríbete para unirte a esta comunidad de valientes que no se rinden. Y escribe en los comentarios la frase que nos une: mi fe es mi arca, no te vayas. Porque la misma mano de Dios que selló la puerta para proteger a Noé, hoy quiere abrir una puerta de bendición y fortaleza en tu vida. Quédate y recíbela. En medio de esta sinfonía de perdición caminaba un hombre, Noé, un hombre cuyo silencio era una oración, cuyos pasos marcaban un ritmo distinto al del caos que lo rodeaba. Su rostro, surcado por el tiempo y la piedad, no reflejaba la desesperación de su era, sino la serena certeza de quien conversa con lo eterno. Él era, como lo nombra la Escritura, un varón justo, perfecto en sus generaciones. Un hombre que, en un mundo que le había dado la espalda a Dios, eligió caminar con él. Una tarde, mientras el sol se teñía de un rojo violento, como una herida abierta en el cielo, esa voz que el mundo había olvidado resonó en el santuario del alma de Noé. No fue un susurro, sino un trueno que sacudió los cimientos de su ser. Un decreto divino, terrible y misericordioso a la vez. El fin de todo ser había llegado ante el Creador. La tierra estaba llena de violencia y sería destruida junto con ellos. Y entonces, la orden, el mandato más inconcebible jamás dado a un hombre. Hazte un arca de madera de gofer. No era una petición, era una comisión sagrada, un proyecto de salvación en medio de un decreto de aniquilación. Dios mismo le entregó los planos, no de un simple barco, sino de un vientre de madera destinado a gestar el renacimiento de la humanidad. 300 codos de longitud, 50 de anchura, 30 de altura. Medidas que no hablaban de náutica, sino de teología. Proporciones perfectas que susurraban la estabilidad y la soberanía del plan divino. ¿Pueden ustedes sondear el abismo que se abrió en el corazón de Noé? El peso de la revelación era aplastante. No, solo se le anunciaba el fin del mundo que conocía, de sus vecinos, de su historia, sino que se le encomendaba la tarea de construir la única esperanza de vida, un coloso de madera en tierra seca, a cientos de kilómetros del mar más cercano. ¿Qué pensamientos asaltaron su mente en la quietud de esa noche? El miedo, frío y paralizante, debió visitarlo. La duda, como una serpiente, debió susurrarle al oído:
¿Has enloquecido? ¿Una inundación que cubrirá las montañas más altas? El mundo se reirá de ti hasta el último de tus días. ¿Y cómo explicarle a su esposa, a sus hijos Sem, Cam y Jafé, hombres hechos y derechos con sus propias familias, que debían abandonar sus vidas, sus oficios, su reputación, para convertirse en carpinteros de una locura divina? Imaginen la escena. Noé, con el eco del trueno divino aún vibrando en su pecho, reuniendo a los suyos bajo la luz parpadeante de las lámparas de aceite. Sus palabras, al principio, debieron ser recibidas con un silencio atónito. La construcción de un arca no era una tarea de meses, sino de décadas. Una vida entera dedicada a un solo propósito, basada en una sola conversación con Dios. Pero la fe de Noé no era una fe de conveniencia, sino un ancla hundida en las profundidades de lo invisible. Y esa fe, como un fuego sagrado, se extendió a su familia. Juntos aceptaron el yugo. Al amanecer del día siguiente, el primer golpe de hacha sobre el primer árbol resonó en el valle, y ese sonido fue una declaración de guerra contra el espíritu de la época. Fue el sonido de la obediencia. Durante años que se convirtieron en décadas, el arca crecía. Era una montaña de madera que se alzaba como un reproche silencioso contra el cielo. Los vecinos, al principio, se burlaban. «El viejo Noé y su barco del desierto», decían entre carcajadas. Los niños le tiraban piedras. Los sabios del pueblo meneaban la cabeza, compadeciéndose de su demencia senil. Pero a medida que la estructura imposible tomaba forma, viga a viga, cubierta a cubierta, la burla se fue transformando en un murmullo de inquietud. La magnitud de la obra, la inquebrantable dedicación de aquella familia, comenzaba a sembrar una semilla de pavor en sus corazones endurecidos. Noé no solo construía, predicaba. Cada golpe de martillo era un sermón, cada viga alzada una advertencia. Les hablaba de la justicia de Dios, del arrepentimiento, de la puerta abierta de la misericordia que era aquella arca. Pero sus oídos estaban sordos, sus ojos ciegos a la montaña de salvación que crecía ante ellos. Estaban demasiado ocupados en sus festines, en sus negocios, en sus pasiones, para escuchar el llamado a la vida. Y entonces, cuando la última tabla fue sellada con brea, cuando la estructura monumental quedó terminada, un silencio expectante cayó sobre la tierra y ocurrió el segundo milagro. El milagro que silenció para siempre las burlas. De los 4 puntos cardinales comenzaron a llegar. No era una estampida caótica, sino una procesión solemne, ordenada por una inteligencia superior. Leones, cuyas melenas parecían tejidas con el polvo del sol poniente, caminaban al lado de corderos cuya lana era blanca como la nieve virgen. Lobos, cuyos ojos ambarinos reflejaban una sabiduría salvaje, trotaban pacíficamente junto a los ciervos. Águilas imperiales descendían de los cielos para posarse junto a las palomas. Serpientes, cuyas escamas brillaban como joyas, se deslizaban sin amenaza a los pies de los caballos. De todo reptil, de toda ave, de toda bestia de la tierra según su especie, avanzaban. No era el hombre quien los cazaba y los enjaulaba, era Dios quien los llamaba. El instinto, esa ley de sangre y supervivencia que gobernaba el mundo natural, fue suspendido por un decreto celestial. El depredador olvidó su hambre, la presa olvidó su miedo. Era una visión del paraíso perdido, una tregua sagrada antes de la purificación. Entraban de 2 en 2 en la quietud del arca, macho y hembra, como Dios se lo había ordenado a Noé. Y para los animales puros, aquellos designados para el sacrificio y el sustento, entraban de 7 en 7, un misterio de abundancia en medio de la preservación. La familia de Noé observaba con un temor reverente. 8 almas, Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 almas para custodiar el código genético de la vida sobre la tierra.
cuando el último animal cruzó el umbral, ellos también entraron. La rampa fue subida y entonces ocurrió el acto más definitivo y aterrador de todos. La gran puerta del arca, tan pesada que una legión de hombres no podría moverla, comenzó a cerrarse. No fue por mano humana. Fue un movimiento lento, inexorable, acompañado por el gemido profundo de la madera y el chasquido de un cerrojo que no era de este mundo. Génesis lo dice con una simplicidad escalofriante. Y el Señor lo cerró por fuera. Imaginen ese momento. La luz del sol se reduce a una rendija y luego desaparece. La oscuridad total, absoluta. El sonido del mundo exterior se apaga, reemplazado por un silencio preñado de lo desconocido. Están sellados, atrapados. La decisión ya no es suya. No hay vuelta atrás. Están a merced de la promesa de Dios. Afuera, el cielo, todavía azul, era una mentira. Adentro, en la oscuridad perfumada de madera, animales y fe, latía el único futuro del mundo. Durante 7 días esperaron en esa oscuridad. 7 días de silencio, donde cada crujido de la madera, cada respiración de un animal magnificaba la tensión. ¿Qué se decían unos a otros? ¿O acaso solo rezaban en silencio, con los corazones latiendo al unísono con el reloj de la eternidad? Y al 7.º día lo oyeron. Un sonido que nunca antes había existido en esa escala. Un leve golpeteo sobre el techo. Una gota, luego 2, luego un centenar. En cuestión de minutos, el golpeteo se convirtió en un tamborileo y el tamborileo en un rugido ensordecedor. Las fuentes del gran abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos abiertas. No era lluvia, era el océano cayendo desde el cielo. El arca, que había reposado por décadas sobre tierra seca, gimió, se estremeció y con una sacudida violenta comenzó a flotar. El mundo exterior se convirtió en un infierno líquido. Los gritos de aquellos que se habían burlado, ahora gritos de terror y súplica, fueron rápidamente ahogados por el estruendo de las aguas. El arca era su única protección, una fortaleza flotante en medio de la ira de Dios. Comenzó entonces la prueba más larga. 8 personas, encerradas en una embarcación de madera por más de 10 meses, sin poder abrir la puerta, sin poder salir a tomar aire fresco. La única conexión con el mundo exterior era una ventana, un tragaluz de apenas 45 centímetros que recorría la parte superior. Una abertura mínima para ventilar e iluminar 3 cubiertas inmensas, 3 campos de fútbol apilados, repletos con el aliento y el calor de miles de criaturas. Imaginen la vida en ese espacio, un confinamiento que desafía la razón, la penumbra constante en las cubiertas inferiores, el olor penetrante de los animales, el estruendo incesante de la lluvia que durante 40 días y 40 noches no dio tregua. El trabajo era agobiante, una rutina implacable dictada por las necesidades de la creación. Alimentar a miles de animales, cada uno con su dieta específica, toneladas de grano, forraje, frutos secos, que Noé había tenido que recolectar y almacenar previsoramente, limpiar los establos, distribuir el agua, una labor titánica para solo 8 personas. Pero la prueba más dura no fue la física, sino la psicológica y la espiritual. 2 generaciones conviviendo en un espacio cerrado y de alto estrés. Suegros y nueras, cuñados y hermanos. Cualquier pequeña fricción, cualquier diferencia de opinión, se magnificaba en ese claustrofóbico universo de madera. No había a dónde escapar para calmar los ánimos. No había un horizonte que ofreciera perspectiva. Solo las paredes de madera, el rugido del agua y los rostros de siempre. ¿Cómo? Sobrevivieron sin enloquecer, sin devorarse unos a otros en la desesperación. La respuesta yace en la estructura que Noé, como líder y patriarca justo, debió imponer. Una disciplina férrea, una división de tareas clara.
donde cada miembro de la familia era un pilar esencial para la supervivencia de todos. Las 4 mujeres organizando la vida doméstica en condiciones imposibles. Los 3 hijos encargados de las secciones de animales. Y Noé, el capitán de aquella nave de fe, manteniendo el rumbo no con un timón, sino con la oración. Su liderazgo, cimentado en su comunión con Dios, debió ser el ancla que mantuvo la paz. En las noches, cuando el trabajo cesaba y el arca era mecida por las aguas infinitas, se reunirían, y sus oraciones no serían solo de súplica, sino de gratitud. Gratitud por estar vivos, por haber sido escogidos, por la promesa de un nuevo amanecer. En esa oscuridad, su fe no se debilitó, se purificó, se convirtió en un diamante forjado bajo la presión de un mundo, el que moría, y los animales, ¿cómo se mantuvo la paz entre ellos? Leones y gacelas respirando el mismo aire, osos y ovejas escuchando los mismos crujidos de la madera. El instinto depredador, suspendido al entrar, permaneció dormido. Era un milagro continuo, una manifestación diaria de que el poder que los había encerrado también los estaba preservando. Una paz sobrenatural reinaba en las bodegas del arca, un reflejo de la paz que la fe de Noé sostenía en el corazón de su familia. Pasaron los meses, más de 150 días en que las aguas prevalecieron. El arca flotaba sobre la tumba líquida de la humanidad, un ataúd que era al mismo tiempo una cuna. Finalmente, el rugido de la lluvia cesó, reemplazado por un silencio vasto e inquietante. Dios se acordó de Noé e hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a decrecer. Un día, una sacudida distinta a las demás los despertó. Un golpe sordo, un crujido profundo. El arca había dejado de vagar, se había posado sobre las montañas de Ararat. A través de la pequeña ventana, por primera vez en meses, no vieron solo agua. Vieron la cumbre de una montaña, una astilla de tierra firme en un océano universal. La esperanza, casi olvidada, renació con la fuerza de un torrente. Pero Noé, el hombre paciente y prudente, no se dejó llevar por la emoción. Sabía que la prueba no había terminado. Esperó 40 días más mientras las aguas seguían bajando. 40 días de observación, de oración, de espera. Y entonces, con un gesto lleno de significado, abrió la ventana que había construido. El aire que entró era un aire nuevo, limpio, lavado por el juicio y la misericordia. Comenzó su metódica exploración del nuevo mundo. Primero, soltó un cuervo, un ave fuerte, necrófaga, capaz de sobrevivir en condiciones inhóspitas. El cuervo salió, yendo y viniendo. No regresó para quedarse, pero tampoco se estableció. Su vuelo errático le decía a Noé que había lugares donde posarse, probablemente los cadáveres que las aguas dejaban al descubierto, pero que el mundo aún no era un hogar. La muerte aún dominaba el paisaje. Noé esperó otros 7 días, un ciclo completo, y entonces eligió a su segunda mensajera, una paloma, un ave que simboliza la paz, la pureza, un animal que necesita vegetación fresca para sobrevivir. La soltó, y la paloma voló, pero no encontró lugar para posar la planta de su pie. El mundo todavía estaba sumergido. Regresó al anochecer, y Noé extendió la mano y la acogió de nuevo en el arca. La prueba había fallado, pero con la gentileza del retorno. De nuevo la paciencia, la virtud de los santos. Esperó otros 7 días. Volvió a enviar a la paloma. Durante todo el día, su ausencia fue una pregunta suspendida en el aire del arca. Y al atardecer, la vieron regresar, pero esta vez traía algo en su pico, una hoja de olivo, recién arrancada. Imaginen la escena. 8 pares de ojos fijos en esa pequeña hoja verde. No era solo una planta, era un mensaje de Dios. Era la prueba irrefutable de que la vida había vencido a la muerte.
de que la tierra había sido perdonada y estaba brotando de nuevo. Las lágrimas debieron correr por los rostros curtidos de la familia. El verde más hermoso que jamás habían visto. Una esmeralda de esperanza en las manos del patriarca. Aún así, la cautela de Noé era inmensa. Esperó 7 días más. Una última prueba. Soltó a la paloma por tercera vez. Y esta vez no regresó. Había encontrado un hogar. El mundo estaba listo. El día llegó. Después de más de un año encerrado en aquella prisión de salvación, la voz de Dios volvió a hablarle a Noé. Sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. La misma mano divina que había sellado la puerta, ahora la abría. La luz que los inundó debió ser cegadora, dolorosa. El aire fresco y puro llenó sus pulmones con el aroma de la tierra húmeda, del barro limpio. Salieron uno a uno, parpadeando ante un mundo rehecho, un mundo silencioso, vacío de toda construcción humana, de todo ruido de civilización, un lienzo en blanco bajo un cielo inmenso. Y entonces, mientras los animales salían en una procesión ordenada para repoblar la tierra, Dios selló su promesa en el cielo. Un arco de colores vibrantes, un puente de luz que unía el cielo y la tierra. El arco iris, no un fenómeno meteorológico, sino el signo del pacto. La promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con agua. Un arma de guerra, el arco, ahora colgada en las nubes, sin cuerda ni flecha, como símbolo de paz eterna. ¿Y cuál fue el primer acto de Noé en esta nueva creación? No construyó una casa, no aró un campo. Lo primero que hizo fue juntar piedras y edificar un altar. Tomó de los animales limpos que había preservado en mayor número y los ofreció en holocausto. Su primer acto fue de adoración, de gratitud, un sacrificio cuyo aroma subió hasta Dios como una ofrenda agradable. Antes de recibir, dio. Antes de construir su futuro, honró a aquel que se lo había devuelto. La historia de Noé no es el relato de un antiguo desastre natural, es el eco de una verdad eterna. Es la historia de la justicia y la misericordia divinas entrelazadas de forma inseparable. Es la historia de un hombre que en la más oscura de las noches se aferró a una promesa y se convirtió en el padre de un nuevo mundo. El arca, esa estructura de madera que flotó sobre las aguas de la muerte, es el símbolo perenne de la Santa Iglesia, que nos conduce a través de las turbulentas aguas de este mundo hacia el puerto seguro de la vida eterna. Y el diluvio, esa agua que purificó la tierra del pecado, es la prefiguración sagrada de las aguas de nuestro propio bautismo, que nos lavan y nos hacen nacer a una nueva creación. Cada vez que miren al cielo después de la lluvia y vean el arco de Dios, recuerden la fe de un hombre, la obediencia de una familia y la promesa inquebrantable de un Dios que, aunque juzga el pecado, siempre ofrece un arca para aquellos que eligen caminar con él. Y así, la gran puerta del arca se abrió, no solo a un mundo limpio y renovado, sino a una promesa eterna. Como has podido ver, la historia de Noé es mucho más que un relato sobre un diluvio. Es un espejo de nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros enfrenta sus propias tormentas. Tu diluvio puede ser una duda que inunda tu mente, una soledad que enfría tu corazón o un problema que parece no tener fin. Todos estamos, en algún momento, encerrados en nuestra propia arca, esperando que las aguas bajen, aferrados a una pequeña ventana de esperanza. A veces, en esa oscuridad, es fácil sentirse olvidado, pero la lección más grande de Noé no es sobre construir un barco, sino sobre construir una fe inquebrantable, incluso cuando no se ve tierra firme. Es saber esperar la señal como esa hoja de olivo que lo cambió todo. Me encantaría que este espacio fuera nuestro refugio. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido la hoja de olivo en tu vida, ese pequeño milagro o señal que te devolvió la
Esperanza en el momento justo. Leer nuestras historias nos da fuerza y nos recuerda que no estamos solos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, déjanos un me gusta. Es tu forma de enviarnos esa señal, de decirnos que estamos conectando. Y si sientes que este es tu lugar y quieres seguir explorando estas verdades que fortalecen el alma, suscríbete, porque más que un canal, queremos ser una comunidad. Recuerda siempre esto: después de cada tormenta, por más larga y oscura que sea, Dios siempre tiene preparado un arco iris para ti. Nunca dejes de esperarlo.